La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles con José María Lasalle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Eduardo Madina, muy buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Edu, que no está aquí físicamente porque confiesa, estás en la cola para entrar a ver a Taylor Swift. Estoy haciendo cola para ver a Taylor Swift. Sí, sí. Te imagino allí con el resto de Swifters. Enviado especial de la cadena SER. Enviado especial de la cadena SER. Porque bueno, parece ser que es el tema. Todo el mundo habla de este concierto que se va a producir esta noche el primero y mañana el segundo. Pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos. Y a lo que vamos va a tener como escenario el Congreso de los Diputados, la sesión de control al gobierno, que se prevé tensa, que se prevé subida de decibelios, porque el Partido Popular, y ahora se lo contaremos, pretende convertir en el eje del debate o en el eje del enfrentamiento dialéctico entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo todo el tema que tiene que ver con la mujer del presidente del gobierno, con Begoña Gómez. Vamos primero a aclarar los términos, después iremos a las declaraciones políticas, pero vamos a aclarar los términos jurídicos. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Primero, vamos a empezar por lo último, que es la información que ha adelantado la SER, que el juez que investiga ese caso rompió su propio secreto de sumario. Decretó el mismo juez, que nadie, salvo la Fiscalía y él, debían tener acceso a información de la causa, pero un mes después le entregó esa información a Vox y al resto de acusaciones populares. Sí, primero se equivoca citando a todas las partes al primer interrogatorio de testigos y después, cuando lo quiere arreglar, se equivoca aún más pasando documentación del sumario solo a una parte. Juan Carlos Peinado declaró la causa secreta el 16 de abril y no levantó ese secreto hasta el pasado lunes. Cuando una causa está secreta, solo pueden tener acceso a ella el propio juez y el fiscal. Sin embargo, todas las partes, repito, acusaciones y defensas, fueron convocadas a esas declaraciones del 17 de mayo. El abogado de Begoña Gómez asistió, pero Vox y el resto de acusaciones populares no lo hicieron por un presunto fallo en las comunicaciones del juzgado, según dice el sumario. Y es por eso que el juez dicta una providencia que dirige a Vox para saltarse su propio secreto de sumario y para preservar el principio de igualdad de armas, según dice, da traslado al partido de Abascal y al resto de acusaciones populares del contenido de la declaración y de la documentación que aportaron esos testigos, que fueron los periodistas que habían publicado informaciones sobre la actividad profesional de Begoña Gómez. Y ayer, Pedro, se levantó el secreto de sumario y fue ahí cuando tuvisteis acceso y pudisteis leer ese sumario, cuando todos vimos que el juez Peinado se refería a Begoña Gómez como investigada. La nombraba con esa condición de investigada, que es como ahora se nombra a lo que antes se llamaba imputados, pero ni la ha citado a declarar, que es lo habitual para investigar, para imputar formalmente a alguien. Así que vamos a aclarar cuál es la situación procesal de Begoña Gómez. ¿Está imputada o no está imputada? Sí, porque ayer hubo mucho debate en la redacción cuando adelantamos ese auto a las 11 de la mañana. Lo que nos explicaron fuentes jurídicas, Ángels, es que en el momento en el que se admite a trámite una denuncia con el marco legal actual, como ha sido el caso, y esa denuncia se dirige contra alguien, a ese alguien hay que ponerle un cartel y es el de investigado, porque ya no existe la figura esa de la que hablabas tú antes, la de imputado, que era una especie de escalón superior, ¿no? El juez hizo esta admisión a trámite de esta denuncia en un auto de 3 páginas el pasado 16 de abril, admite la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, que por cierto ha desmontado la UCO en un informe, recordemos, en el que señala que hay hechos que no son ciertos y muchos otros que no se han podido comprobar. En cualquier caso, en ese auto el juez llama a Begoña Gómez investigada, pero para adquirir formalmente esa condición, dice la ley, el juez tiene que impulsar las diligencias que confirmen o desmientan el contenido de la denuncia, y si lo confirma, tiene que dictar un auto en el que recoja los hechos cometidos por la mujer del presidente del gobierno, los delitos en los que encajan esos hechos y citarla a declarar, en este caso sí, como investigada, lo que antes conocíamos como imputada. Es decir, perdona que sea insistente, no está imputada. No, esa figura desapareció con la última reforma legal, Ángels. Pero ni siquiera está investigada lo que antes era imputada. Eso es, ella está investigada porque esa condición le deviene necesariamente, obligatoriamente, de forma automática, nos dijeron ayer fuentes jurídicas, al admitir a trámite una denuncia, porque ya hay una denuncia que se dirige contra alguien. Ahora mismo, ¿en qué proceso estamos, Ángels? Estamos en el proceso en el que esa denuncia, el juez tiene que hacer suyo el contenido de esa denuncia, atribuirle hechos delictivos a Begoña Gómez, calificarlos como delitos, y en ese escenario es cuando entonces podremos hablar de
de que Begoña Gómez está investigada formalmente, no porque lo diga Manos Limpias, sino por lo que lo ha dicho un juez. Para que sea más fácil, vamos a hablar de la agencia tributaria, olvidémonos de Manos Limpias. La agencia tributaria denuncia a un particular. Por el mero hecho de que la agencia tributaria denuncie a un particular por fraude fiscal, no es automáticamente investigado. El juez tiene que hacer suyos, tiene que analizar esa denuncia, comprobar que esos hechos son ciertos y atribuirle al particular los delitos que correspondan. No te vayas, Pedro, porque como es un tema complejo, para los que no somos expertos en la materia, por si ahora en el análisis esto genera alguna duda, le voy a preguntar primero a Elisa de la Nuez, y la primera pregunta es si es habitual esto que ha hecho este juez. Es decir, considerarla investigada, aunque no seguir el procedimiento de cuando alguien está investigado. Yo me he liado un poco, con la explicación que habéis dado, porque lo cierto es que se cambió el tema de imputado e investigado, sobre todo por una idea de los políticos de que el término llevaba una cierta connotación, ¿no? Imputado parece que tal, mientras que investigado, bueno, pues están viendo a ver si hay algo. Yo lo que sí que me gustaría decir es que el hecho de que estés investigado más allá digamos, de las complejidades procesales no significa más que te dan las garantías de que vayas a declarar acompañado de abogado. Yo ya sé que esto en los medios pues suena, y en los medios políticos más... Sí, pero no la ha citado a declarar el juez. No, por eso digo, pero que realmente ahora mismo no hay nada, que esto es un poco quizá lo que sorprende visto desde fuera. Hay una denuncia, el juez tiene que decidir si esa denuncia tiene, digamos, viabilidad, y si considera que efectivamente la tiene, entonces tiene que llamar a declarar a Begoña Sánchez. Lo que quiero decir es que no sé cómo deciros, es que el juego de palabras no es tan importante en el sentido, que yo comprendo que lo es para los medios y para los políticos, pero procesalmente tendremos que esperar a ver si se llama a declarar a Begoña Sánchez en esa condición, insisto, de investigada, porque lo de la imputación se cambió por esto, porque tenía esa connotación como de parece que hay algo, y siempre se ha dicho, y por lo menos se dice en los medios de abogados, que esto es una garantía para que cuando tú vayas a declarar, digamos, pues bueno, ya vas asesorada por tu abogado, y se entiende así. Sin embargo, en todos los casos mediáticos, no solo en esto, siempre se va como mucho más allá y más con la utilización política, que parece que ya hay algo, ¿no? Ahora mismo no hay nada. Yo creo que esto es un poco lo que habría que transmitir. Más allá de lo que habéis contado de si es lo normal o normal. Yo creo que ya dije aquí que hay dos posibilidades que tiene un juez de instrucción. La primera es inadmitir la denuncia porque piensa que no hay nada que investigar, y esto, bueno, pues es una decisión que esto también es importante. No suele ser la más habitual, porque es cierto que normalmente si la denuncia tiene, o parece que es verosímil, se hace algún tipo de diligencia. ¿Y cuál es la más habitual? Precisamente llamar a declarar al posible investigado o a las otras fuentes. Por tanto, y la otra posibilidad es, oiga, aquí parece que hay algo, y empieza a investigar. No sé si con esto aclaro mucho o poco, pero que lo que quiero decir es que todo este ruido mediático sobre si Begoña Sánchez está o no está investigada, ahora mismo sí, la situación... Lo que pasa es que me parece importante aclararlo, sí. Lo digo porque además toda actualidad, y ahora lo veremos, sí, toda la actualidad política gira en torno pero... porque el Partido Popular ya ayer ya empezó a dar vueltas a esta cuestión. En lugar de dar vueltas a otra cosa, Lasalle, que decía ahora mismo también Elisa, el sumario consta de 3.754 folios y en ninguno de estos folios hay ningún indicio que señale, que tipifique algún tipo de delito contra Begoña Gómez. Sí, claro, pero lo acaba de explicar muy bien Elisa, y yo creo que deberíamos ceñirnos a esta reflexión. Es decir, solo cuando el juez haga propia la investigación como una instrucción propiamente dicha, es decir, claro, eso es. Le ha llegado una notitia criminis al juez, es así, es la notitia criminis, le ha llegado al juez una notitia criminis que le está informando de que hay unos presuntos hechos delictivos asociados a la persona de Begoña Sánchez. Begoña Gómez. Y el juez lo que hace, evidentemente, dentro de un sistema garantista, donde la presunción de inocencia trata de no ser vulnerada desde la propia institucionalidad, es recabar esa información, saber qué es lo que está sucediendo. Para eso despliega una serie de medios que tiene, entre otros, la Policía Judicial, para que afronte la determinación de si esos hechos son o no delictivos. Porque si fueran delictivos, entonces es cuando afronta una instrucción propiamente dicha para tratar de, con el auto correspondiente, delimitar si existen esas responsabilidades, es decir, si son verosímiles, porque el juez en un determinado momento hace propia la imputación y entonces continúa esa investigación, y cuando termina le da traslado ya
a la parte correspondiente, que a continuación continúa esto, que ya no es el juez de instrucción, para que juzgue esos hechos. Pero estamos en una fase estrictamente informativa, preliminar. Lo que pasa es que, y esto lo digo porque, claro, como he estado en la política primero en la oposición y luego en el gobierno, por alguna extraña razón, en un determinado momento, la política y los medios de comunicación han asumido que si un político ve cómo su nombre cruza el dintel de un juzgado, en la condición que sea, ve alterada la presunción de inocencia. Y se invierte una carga de la prueba y pasa a ser un presunto culpable de algo. Para lo cual debe dar responsabilidad, debe dar explicaciones políticas que se confunden con las explicaciones judiciales o jurídicas que acompañen a por qué ha rebasado el dintel de acceso a un juzgado. Y esto es una responsabilidad de la política, que ha sido extraordinariamente irresponsable, y lo digo también de los medios, porque muchas veces no se ha sabido hablar con precisión. Hemos entrado en un populismo muchas veces informativo y político que ahora nos viene, ya dentro de un contexto polarizado como el que estamos viviendo, a convertirse en un arrebato de desinformación hasta cierto punto, que nos obliga a tener que estar matizando casi como si estuviéramos en una clase de derecho procesal penal, ¿no? ¿Qué diferencia entre investigado e imputado? Por eso me parece importante el ejercicio que hacemos y que estáis haciendo esta mañana. Pedro, ahora voy contigo, que querías decir algo, porque es verdad que en medio de toda la marabunta de información y de utilización de la información, tanto por medios como por políticos, al final llega una confusión que uno ya no sabe, el ciudadano ya no sabe exactamente de qué estamos hablando. Pedro, ¿querías decir algo? Sí, es verdad que la reforma legal que suprimió el término de imputado a Ángels fue, desde mi punto de vista, fue un error, porque entonces teníamos dos escalones, el escalón de investigado y un escalón superior, el escalón de imputado. Y entre medias, ¿qué es lo que pasaba? Lo que yo os decía antes y que ahora, sobre lo que ha incidido ahora también La Salle, que es muy importante. Es decir, se presenta una denuncia, si yo la admito a trámite, automáticamente la persona contra la que se dirige esa denuncia ya está como investigada. Pero eso no significa que vaya a tener que declarar o que vaya a tener que ir a juicio. ¿Por qué? Porque ahora después viene el proceso en el que se encuentra ahora mismo el juez Peinado, que es el de analizar esa denuncia, poner en marcha a la policía judicial para que le ayude a verificar si esos hechos son o no ciertos, y solo en ese caso, en el caso de que esos hechos con toda la maquinaria judicial se confirmen, solo en ese momento será cuando el juez dictará un auto en el que pondrá negro sobre blanco los hechos que ha cometido ese particular, ese ciudadano, en este caso Begoña Gómez, le atribuirá unos delitos porque encajan unos delitos y la citará de declarar. Y ese era el segundo escalón que antes teníamos. Es decir, antes, lo ha dicho Elisa, estigmatizaba el término imputado y ahora estigmatiza el término investigado. Es decir, se trató de corregir un error o un problema que todos sabíamos que iba a volver a nacer, porque al final lo que te va a estigmatizar es el término investigado y no el de imputado. Edu. Sí, estaba pensando que aquella reforma en la que José María y yo estábamos todavía dentro del legislativo en este país, cambió la palabra pero no cambió el método, ¿no? Porque para mucha gente seguramente Begoña Gómez ya es culpable y para mucha gente ya es inocente. En la misma medida en la que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ya es culpable y para otra gente ya es inocente, ¿no? Porque opera lo que la semana pasada le dimos un rato de tiempo en el abierto del Hoy por Hoy, el sesgo de confirmación. Sí. Y sin embargo no hay sesgo de confirmación que pueda ganarle la partida ni el pulso a la presunción de inocencia. Si el señor Peinado en el juzgado número 41 de Madrid considera que es verosímil los contenidos centrales de la denuncia o de las denuncias, que abra causa, que la llame a declarar, que llame a testigos y que tire por ahí. Y si cree que no, que deje de enredar. Es que no hay otra, más allá de que por el hecho de estar investigada y no imputada, mucha gente considere una cosa o considere otra. Creo que esa es la decisión que tiene que tomar, y si realmente ve que es verosímil los contenidos de las causas que se han presentado, de las denuncias que se han presentado, pues tendrá que llamar a declarar, tendrá que llamar a la policía judicial, tendrá que avanzar en la elaboración del sumario y tendrá que tomar decisiones. Mientras tanto, pues es ruido que envuelve una conversación pública alrededor de dos culpabilidades ya decididas, una sobre Begoña Gómez, la pareja del señor presidente del gobierno, y otra sobre la pareja de la señora presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y así pasan los días, entre juzgados, debates y sesgos de confirmación.
Elisa quería hablar, pero déjame, Elisa, que introduzca dos elementos más y seguimos con el análisis. En medio de estamos intentando aclarar, poner negro sobre blanco nosotros, la situación procesal de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Y en este camino procesal, el Partido Popular parece que lo tiene claro, y hacía referencia antes a las interpretaciones políticas y mediáticas que se hacen, lo contaba Lasalle, porque el PP no se queda en la mitad, da a Begoña Gómez por imputada con todo su significado. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. O al menos no hace, Mariela, ninguna distinción y apunta además también a Sánchez porque dice que lo sabía y que lo ocultó. Así que todo indica que el Partido Popular va a intentar llevar por aquí la sesión de control que empieza en unos 10 minutos aproximadamente. Sí, la pregunta registrada de Feijóo al presidente del gobierno es textualmente si le preocupa la gobernabilidad de nuestro país, pero desde la calle Génova aseguran que el líder popular va a utilizar su turno para interpelar a Sánchez directamente sobre el caso de Begoña Gómez, que le afeará no haber contestado la pasada semana a su pregunta acerca de cuál era la situación procesal de su esposa, que para el PP, y tú lo mencionabas, es el de la tradicional imputación. Y no será el único que haga referencia a este asunto en la bancada popular, una bancada que va a insistir, por un lado, en acusar a Sánchez de haber montado una farsa con su reflexión de 5 días, cuando todo se debía, dicen, a la condición de investigada de Begoña Gómez. Y por otro lado, insistirá también en que Sánchez trata de tapar el caso de su mujer con los asuntos de Palestina y Argentina. Ayer hablaba así la número 2 del partido, Cuca Gamarra. Que Pedro Sánchez es un presidente que, según la documentación judicial, tiene a su esposa investigada por favorecer a empresarios amigos, que tiene a su esposa investigada por haber cometido presuntamente delitos de corrupción y de tráfico de influencias. Esto es lo que hoy sabemos todos, pero esto es lo que ya el día 24 sabía perfectamente Pedro Sánchez y lo ocultó a todos los españoles. Una Gamarra, Ángeles, que ayer, preguntada por ese informe de la UCO que no percibe delito en la conducta de Begoña Gómez, insinuaba que el órgano de la Guardia Civil podría haber trabajado bajo presión. Haremos además que se conozca si ha habido algún tipo de presión sobre la UCO para la realización de ese informe y si ha habido algún tipo de presión para esa filtración. De momento, el PP, Ángel, sigue sin aclarar si va a llamar a Pedro Sánchez de manera inminente a la comisión de investigación sobre este caso en el Senado o lo hará ya después de las elecciones europeas. Mariela, gracias. A vosotros. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Bueno, Ángeles. Ante esta estrategia del Partido Popular, que veremos en unos minutos en esa sesión de control al gobierno, ¿qué dice el PSOE? Pues el PSOE da por hecho que el PP ha encontrado en estas informaciones una excusa para intentar cambiar el foco del debate después, dicen, de un inicio de campaña lleno de errores en los que los de Feijóo se han visto atrapados en el marco de la ultraderecha. Los socialistas ven cierta desesperación en la actitud del PP, algo que atribuyen a la evolución de las encuestas del 9 de junio, pero insisten en que no hay caso Begoña Gómez. Recuerdan que su condición procesal no ha cambiado, sigue siendo la misma que hace un mes cuando se admitió a tramite la denuncia y asumen que el juez la está investigando desde ese momento porque de lo contrario, explican, habrían archivado la denuncia de manos limpias sin abrir siquiera diligencias previas. Defienden que no se ha desvelado nada nuevo al levantarse el secreto de sumario, ni ha sido citado a declarar, no se le atribuyen hechos o delitos concretos más allá de las acusaciones del pseudosindicato, que además, recuerdan, han sido desmontadas después por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como recordaba ayer Pachi López. Así que el ministro Óscar Puente hablaba simplemente de que todo esto era, y lo decía literalmente, una chorrada. Eso es una chorrada, con perdón. O sea, en el momento en el que una denuncia se presenta contra una persona, si esa denuncia es admitida, la persona denunciada es investigada. O sea, es que están descubriendo la pólvora los del Partido Popular. Hay dirigentes socialistas, Ángeles, que dan por descontado que el PP va a utilizar todo esto para citar a Sánchez en la comisión de investigación del Senado antes incluso de las elecciones europeas del 9 de junio. Guille, dejamos la línea abierta contigo porque en nada empieza esa sesión de control, ¿de acuerdo? Perfecto, hasta ahora. Elisa. Sí, no, yo quería hacer una matización que, claro, es que a veces hay que salirse un poco del marco. Es que los hechos pueden ser ciertos y pueden no ser delictivos. Es decir, tú te puedes haber reunido con unos empresarios o puedes haber escrito una carta y eso no es constitutivo de ningún delito. Lo digo porque a veces tiene uno la sensación de que si los hechos son ciertos va a haber un delito. No, los hechos pueden ser ciertos y no haber ninguna tipificación. Por salirnos un poco de ese marco, ¿no? Porque realmente en la denuncia, que además yo la leí aquí, en la SER, a mí me parecía que lo que se contaba ahí, pudiendo ser cierto, no tenía por qué ser delito.
delictivo, ¿no? Yo creo que esa idea también es importante, por tanto no vas a llamar a nadie a declarar si los hechos, aunque te parezca que son ciertos, pues al final dices, bueno, pues esto no está debajo de ningún tipo de delictivo. ¿Para qué voy a llamar a declarar a alguien si realmente no le puedo imputar o... No sé si usar la palabra imputar, pero no le puedo decir que está relacionada con algún delito. Y yo creo, insistiría mucho en eso, y me sorprende muchísimo la estrategia, bueno, ya no me sorprende nada, tanto de la oposición como del PSOE, de que aquí puede haber esas conductas y, sin embargo, pues puede ser una imprudencia. Yo creo que es una imprudencia cuando tienes cierta, o en este caso la mujer del presidente del gobierno, pero no tiene eso por qué llevar aparejados la comisión de ningún delito. Y eso no se lo oigo a nadie, y me llama un poco la atención, la verdad. Claro, en esa responsabilidad, Lasalle, que tú apelabas, que pedías a los políticos y a los medios de comunicación, decías, en cuanto uno atraviesa el umbral de la puerta de un juzgado, sea para lo que sea, desaparece la presunción de inocencia y lo que aparece es la presunción de culpabilidad. Pero claro, en este caso es que escuchamos a Cuca Gamarra incluso poner en duda la independencia de la UCO, poner en duda la independencia de la Guardia Civil. Fíjate, más allá del trasfondo que pueda estar en lo que reflexiona Cuca Gamarra, está el automatismo conclusivo con el que interpreta los hechos, que por otra parte es lo que escuchamos en boca del Partido Socialista cuando utiliza este tipo de argumentos referidos a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ese automatismo donde no hay capacidad para reflexionar sobre la complejidad y por lo tanto poner la precisión en el análisis es algo que ya está instalado en la política. No sé si por capacidad o incapacidad de los políticos para volver a estudiar la ley de enjuiciamiento civil o la ley de enjuiciamiento criminal, no lo sé, o sencillamente porque ya el automatismo de tuitear permanentemente respuestas a la realidad y funcionando en tiempo real hace que no tengamos tiempo prácticamente para pensar. Pero claro, atrapados en esta dinámica tenemos un efecto y es, en mi opinión, una falta de opinión pública informada desde un punto de vista objetivo que hace que finalmente, efectivamente, cuando un político cruza el juzgado se presume su culpabilidad y no nos damos cuenta que estamos retrocediendo desde un punto de vista legal al antiguo régimen, donde el principio inquisitorio implicaba que uno tenía que demostrar su inocencia y uno de los avances de la Revolución Francesa y de la modernidad jurídica fue precisamente atribuirle a la persona la presunción de inocencia. Y eso sí, cuando es político, y también me preocupa esto, ¿no? Es decir, cómo más allá de todos los debates que podamos hacer, que hay una persona que se llama Begoña Gómez que está siendo triturada en su imagen personal, ¿no? Ahora seguiremos con ello porque en 3 minutos empieza la sesión de control al gobierno y ya nos han contado nuestros compañeros que el Partido Popular, a pesar de tener otra pregunta registrada, va a centrar esa intervención de Feijóo precisamente en el caso de la mujer del presidente del gobierno. Pedro Sánchez, sentado ya en su escaño, flanqueado por las dos vicepresidentas, por María Jesús Montero y por Yolanda Díaz, a punto de empezar la sesión de control al gobierno, muy marcada por todas las novedades procesales en torno a la mujer del presidente del gobierno, en torno a Begoña Gómez, de lo que ya Ana Fernández Vila ya se está hablando en los pasillos antes de entrar en el hemiciclo. Sí, eso es, el PP va a hacer girar todo lo que pueda esta sesión de control en torno al caso que afecta a su mujer Begoña Gómez, y ya lo avanzaba Borja Semper en los pasillos. Hay motivos para que el presidente del gobierno dé todas las explicaciones ante lo que ya es un escándalo mayúsculo y los españoles merecen respuesta y explicación. Nadie está por encima de la ley, sea familiar, amigo, cualquier político. Pero en el PSOE dicen estar tranquilos. En absoluto, es algo normal y lo único que se ha vuelto a demostrar es que el PP, cuando puede optar por apoyar a las instituciones o apoyar a la ultraderecha, apoya a la ultraderecha, porque podía haber estado con el informe de la Guardia Civil y no. Ha preferido estar con los bulos y las mentiras de la acusación de la ultraderecha. Esto decía Patxi López en los pasillos al entrar. Del momento el PP esconde sus cartas, no desvela cuándo llamará a comparecer a Pedro Sánchez en su comisión de investigación en el Senado. El PP tratará también de reprocharle al PSOE las grietas en su gobierno por la ayuda a Ucrania o la estrategia con Palestina. Estos dos temas estarán también hoy muy presentes aquí en la sesión de control al gobierno. Pues con estas declaraciones de Patxi López y de Borja Semper se pueden hacer ya una idea del ambiente que hay en torno a esta sesión de control al gobierno que está a punto de empezar.
Recordemos que es la última sesión antes de que se vote, porque la semana que viene, al ser segunda la tradición parlamentaria, es que la segunda semana de campaña no hay nunca pleno. Además coincide que es primera semana de mes, que tampoco suele haberlo, así que esta será la última sesión de control antes de que el 9 de junio se abran las urnas de nuevo y los españoles voten en las elecciones europeas. Es decir, que la siguiente sesión de control será ya con el resultado de estas elecciones europeas. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, como le dije cuando se destapó la trama Coldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Nada más y muchas gracias, señoría. Sabíamos que iba a hacerlo. La pregunta que había registrado el Partido Popular es: ¿le preocupa a usted la gobernabilidad de nuestro país? Y ha preguntado directamente por la situación de la mujer del presidente, de la esposa del presidente, de Begoña Gómez. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina, más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijóo. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer, animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah? Este es un gobierno, señor Feijóo, este es un gobierno libre, que defiende la paz y la legalidad internacional, y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa: ni 1000 paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. No ha habido respuesta a la pregunta de Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, cuando quiera. Ayer supimos que un cargo de su gobierno está investigado y reconoce amaños en adjudicaciones. Literalmente dice: hay que hacerlo, viene de arriba. Hace una semana el juez que investiga a su esposa recibe cartas de amenaza y se queja de injerencias con la Fiscalía. El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios. Ayer conocimos por los medios de comunicación que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango, señoría? Señoría, mintió en las radios, mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este Congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar, acabe con esto. No se
ir así. Insiste Alberto Núñez Feijóo en la estrategia del Partido Popular, y ya no es solo Begoña Gómez, es la Moncloa que está investigada por corrupción. Vamos a ver cuál es la respuesta ahora del presidente del Gobierno. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Para lo que ha quedado, señor Feijóo. Para lo que ha quedado. Usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diré una cosa, señor Feijóo, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país, que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más. Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, con la inflación más baja que hace años, y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas. En segundo lugar, ustedes ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Y en tercer lugar, si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones. Bueno, pues nada nuevo en este cara a cara, en este enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno. Sí, la constatación de que Feijóo, que en anteriores sesiones de control había, como mucho, se había referido al entorno, ya entra directamente con este asunto, como nos contaba Mariela, y Sánchez lo circunscribe al fango, y a partir de ahí. Del Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra. Buenos días. Su gobierno ha apostado por la descarbonización para lograr los objetivos climáticos y competitividad. Han sido muy insistentes en estos. Y hoy ya la industria está alineada en ese sentido. Quiere invertir y quiere adaptarse, pero necesita acceder a la red eléctrica. Y la red eléctrica no está preparada hoy para suministrar la potencia que se está solicitando. Sin embargo, el Gobierno no está autorizando que se hagan las inversiones necesarias en la red. Hablamos de distribución, señor presidente. Han denegado a cientos de industrias sus solicitudes y han quedado fuera más de 6.000 megavatios solicitados. De esa manera estamos perdiendo competitividad en la industria que ya existe y estamos expulsando nuevas industrias que quieren instalarse. ¿Qué van a hacer ustedes para solucionar esta contradicción y acabar con este cuello de botella? Curioso, cómo llama la atención que haya alguien que en este contexto tan ruidoso haga una pregunta concreta sobre la gestión del Gobierno, que para eso sirven las sesiones de control al Gobierno. De España y también en la descarbonización de nuestra economía. Los datos están ahí. Yo creo que España se está convirtiendo, gracias al compromiso de este gobierno, en líder global en capacidad renovable instalada. Somos el segundo país de la Unión Europea. Hemos aumentado nada más y nada menos que en un 40% la energía generada con fuentes limpias, duplicando la media de crecimiento de la Unión Europea, y más de la mitad de la electricidad procede, señorías, de fuentes renovables. Somos muy conscientes, porque efectivamente estamos hablando también con la industria, de la alta demanda de potencia eléctrica que todos estos cambios implican. La vicepresidenta tercera de Transición Ecológica y el Ministerio, lógicamente, de Industria y Turismo están trabajando para ampliar y mejorar nuestra red eléctrica y satisfacer las nuevas necesidades. En todo caso, señoría, creo que también es importante ser conscientes de que tenemos fondos europeos destinados a ello. Hay un proyecto estratégico, el PERTE de descarbonización industrial, que creo que va a ser una iniciativa clave para transformar nuestra industria, y para ello pues están movilizando nada más y nada menos que 11.800 millones de euros de inversión pública y privada. Gracias. Pregunta concreta, respuesta concreta del presidente del Gobierno, insisto, sobre algo que sí afecta a la gestión del Gobierno. Señor presidente, creo que no son conscientes. Los fondos de la UE son 900 millones. Ustedes solo van a gastar 489. Queda casi la mitad que no van a utilizar. El PNIEC, aprobado por ustedes,
prevé 53.000 millones que deben ser invertidos en el año 2030. Bueno, pues entonces las inversiones que ustedes han aprobado para 2026 y las que están previstas son simplemente 7.000 millones. No vamos a llegar. Hay que modernizar el proceso de planificación. No puede ser un esquema cerrado, sino que tiene que ser algo vivo. No puede ser algo ya fijo hasta 2026 y luego hasta 2030. Hay que plantearse cambiar la ley del sistema eléctrico y quizás ampliar o derogar los límites de inversión. No estamos ya en 2013, ni el costo de la electricidad es el de aquellos tiempos. Y creo que no, desde luego, no puede concluirse que va a aumentarse el costo de la electricidad, ni mucho menos, porque la demanda va a ser mucho mayor, las amortizaciones son a largo plazo y desde luego los peajes bajarán. Necesitamos saber también los criterios que utilizan ustedes para aprobar o derogar los proyectos concretos. Euskadi es el 23% el peso que tiene la industria en su economía, 20,4% de empleo. En España solo es el 11%. Miren, no asumir esta inversión en redes supone cierres de empresas, peligro de deslocalización, menos impuestos recaudados y pérdida de empleo. Y en Euskadi nos jugamos nada más y nada menos que 34.000 empleos. Por eso estamos muy preocupados. Lo que está en juego, si no toman medidas ya y no cambian lo que han aprobado, son pérdida de puestos de trabajo y pérdida de competitividad. Así que espero que reaccionen. Gracias. Qué raro se hace, ¿no, Lasalle, que alguien pregunte por este tipo de cuestiones en el Congreso de los Diputados? Pues sí, y además es raro, realmente poco habitual. Y realmente es muy importante porque está cruzando tanto la transición ecológica, que es uno de los temas de agenda importantes en las europeas, y el problema que hay ahora mismo de un abaratamiento de las renovables con un abaratamiento de la electricidad porque no hay red eléctrica capaz de absorber toda la energía renovable que tenemos. Son los debates que se deberían abordar. Sí, porque demuestra también que dentro de esos datos que el presidente acaba de utilizar para alardear de la situación en la que se encuentra, sin embargo, hay ciertas sombras que hace falta patentizar para demostrar que a veces la política no es tan grata como se pretende mostrar. Y para eso también, debería ¿no? servir la oposición. Pues sí, entre otras cosas, sí. Y con ello lo que estamos haciendo es garantizar un suministro eléctrico estable y suficiente para los próximos años. Esa es nuestra opinión, señor Esteban. Y finalmente, bueno, pues estamos apoyando específicamente a la industria electrointensiva, ¿no? Hemos prorrogado la reducción del 80% de los peajes eléctricos y hemos aumentado las ayudas para compensaciones por emisiones de CO2 hasta alcanzar los 300 millones de euros, nada más y nada menos que en el año 2024. En definitiva, señoría, compartimos el objetivo, pero creo que es muy relevante el compromiso del Gobierno de España por la descarbonización y por la reindustrialización de todo el territorio nacional, incluido Euskadi. Y queda todavía una pregunta para el presidente del Gobierno, de Yone Belarra, de Podemos, portavoz de Podemos, que ahí sí que saldrá seguramente el tema de Palestina. El Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, presidente. Antes de comenzar, quería denunciar públicamente que ayer el portavoz del Partido Popular, el señor Tellado, justificó la violencia fascista que Irene Montero y Pablo Iglesias sufrieron en la puerta de los juzgados cuando precisamente iban a denunciar y a juzgar a acosadores fascistas que durante meses estuvieron en la puerta de su casa en la que vivían 3 niños pequeños, acosándoles por ser vicepresidente y ministra de este gobierno. Creo que todas las demócratas tenemos que estar unidas frente a la violencia fascista y pedirle al señor Feijóo que rectifique esas palabras inmediatamente. Creo que a España le gustaría saber también qué reflexión le merece a usted todo esto, presidente. Muchas gracias. Pues tampoco formula la pregunta que había registrado. Hace referencia a los hechos que sucedieron a la puerta del juzgado cuando iban a declarar Irene Montero y Pablo Iglesias. La pregunta es qué está haciendo el Gobierno de España por la paz en España y en Europa. Y efectivamente creo que ayer España dio un paso trascendente, reconocido por la comunidad árabe. Y en este caso sí que el presidente del Gobierno responde a la pregunta que tenía registrada. No solamente el sentir de la sociedad española, sino también la legalidad internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea del reconocimiento del Estado palestino y de un horizonte de 2 estados y por tanto coexistencia pacífica y segura entre Israel y Palestina. Y sobre la cuestión que usted suscita, después efectivamente de las lamentables declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pues yo creo que se califican por sí solas. Y efectivamente, aquí lo que estamos viendo por parte tanto del Partido Popular como de Vox es de una escalada en la violencia verbal que, por desgracia, lo que trae es una polarización asimétrica. Aquí efectivamente hay gente que insulta y gente que somos insultados. Pero nos vamos a ganar el próximo 9 de junio.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Belarra, tiene la palabra. Silencio, por favor. Gracias. Bueno, nos hubiera gustado un pequeño gesto de solidaridad, pero más allá de eso, creo que es muy importante. Sí, somos así de naif y de personas convencidas de la democracia y pensamos que esto está más allá de las siglas y que creo que esto debería concitar el consenso de todos los demócratas. Pero bueno, creo que más allá de eso, el problema es que en este momento la derecha, política, mediática y judicial, está en una estrategia abiertamente golpista. Y el problema es que frente a eso no caben las medias tintas. Creo que es muy evidente y creo que cada vez más gente tiene la sensación, presidente, de que usted ha tirado la toalla, que es plenamente consciente de cuáles son los gravísimos problemas que tiene la democracia española, pero no está dispuesta a hacer nada para enfrentarlos, porque eso implicaría molestar a gente muy poderosa. Y el problema es que para enfrentar a este fascismo necesitamos estar unidas y necesitamos valentía. Y no solo eso, es que este gobierno está en una deriva belicista que compromete aumento de gasto militar tras aumento de gasto militar sin pasar ni siquiera por el Congreso. Y usted ayer, en un día histórico en el que se reconoce el Estado palestino, fue incapaz de pronunciar la palabra genocidio. ¿Piensa usted que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio? Porque lo está viendo absolutamente todo el mundo. Estamos viendo cómo se decapitan niños, estamos viendo cómo se queman vivas a personas después de la orden de la Corte Internacional de Justicia. Necesitamos mucho más que declaraciones. Necesitamos cortar relaciones, todo tipo de relaciones con Israel. Basta ya de pedirles perdón por reconocer el Estado de Palestina. Y necesitamos... Se ha terminado el tiempo que tenía Ione Belarra, la diputada de Podemos. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, si no ha quedado claro, se lo digo. Absoluto rechazo y absoluta condena a las declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto a los líderes de Podemos. Sin duda alguna, señora Belarra. No le quepa duda. Se ríe a carcajadas, Tellado, mientras está diciendo esto el presidente del gobierno. Que viendo lo que tenemos enfrente, que quieren además lo que quieren para Europa el próximo 9 de junio y es pactar con el Vox europeo y por tanto plantear una Europa reaccionaria, creo que es más importante, señoría, que también su grupo, que es un grupo de izquierdas que ha gobernado también con nosotros durante la pasada legislatura, pues subraye no tanto las diferencias como aquellos aspectos de unidad. Ayer España dio un paso, yo creo que trascendente, reconocido por parte de la comunidad internacional y de la comunidad árabe, con el reconocimiento del Estado palestino, señoría, junto con Noruega, con Irlanda. Somos ya más de 140 países en el mundo los que hemos reconocido al Estado palestino. Entiendo que usted se manifieste insatisfecha, que quiera absolutamente más cosas, pero reconozca también el paso valiente, con coraje, que ha dado este país y su gobierno. Porque, señoría, da la sensación algunas veces, cuando usted habla de unidad, que prima más la división que la unidad. Trabajemos conjuntamente para luchar efectivamente contra esta coalición reaccionaria. Y para que los oyentes sepan de qué han estado hablando, para tener todos los elementos, como afeaba Ione Belarra al portavoz del Partido Popular, las declaraciones que había hecho después del acoso, de que fueron víctimas Pablo Iglesias e Irene Montero en su entrada y en su salida de los juzgados, cuando iban a declarar precisamente por el acoso que han sufrido durante mucho tiempo en sus casas. Ayer le preguntaron al portavoz del Partido Popular, a Miguel Tellado, y esta fue la respuesta. Cuando las víctimas de los scratches eran personas del Partido Popular o de otros partidos, lo calificaban como jarabe democrático. Desde luego, espero y deseo que nadie sea víctima de ninguna situación de ese tipo, pero lamentablemente el que siembra vientos recoge tempestades y es probablemente lo que ha ocurrido. En el abierto, José María Lasalle, Elisa de la Nuez y Eduardo Medina. Y Elisa, déjame que lleve a la antena lo que tú has preguntado durante la publicidad, que se lo preguntaba a Lasalle. Una pregunta que también le podíamos hacer extensiva a Eduardo Medina, porque Elisa, tú preguntabas, ¿las sesiones de control siempre han sido así? Sí. Claro. Edu, ¿siempre han sido así las sesiones de control? Bueno, de todo ha habido, ¿no? Diría que no sé si tan centradas en una única persona. Pero sí, hemos tenido momentos muy altos y momentos muy bajos en la historia de las sesiones de control, ¿no? Yo recuerdo épocas bastante intensas
quizá con, no sé, con un volumen de contenido significativo en cada una de las posiciones siempre presente, ¿no? En etapas pasadas de la política nacional, pero vamos, siempre ha habido bastante intensidad, eso desde luego. Sin estar aquí en la conversación de la publicidad, has coincidido perfectamente en lo que ha dicho Lasalle, porque tú has dicho lo mismo, ¿no? Quizás sin tanto personalismo, pero sí ha habido sesiones de control así. Siempre. Es que ese hemiciclo que visto desde la televisión parece muy grande, es una olla a presión fascinante, concebida en gran medida desde el siglo XIX para eso, para este tipo de debates donde casi los políticos se pueden mirar cara a cara y mirada a mirada, pero casi reflejado en el iris del que tiene enfrente. Y eso realmente es un espacio cargado de una energía dialéctica muy potente. Se hizo muy bien ese hemiciclo. Lo que pasa es que esa energía dialéctica debería emplearse, y no malgastarse, emplearse para debates en serio. Es decir, para debate que tengan finalidad, para debate de las cosas que le interesan a la gente, que le preocupan a la gente. Totalmente de acuerdo, pero bueno, pero estamos en una sociedad del espectáculo y la política se ha espectacularizado también, y eso requiere un reality show permanente, y un poco de esto es lo que tenemos. El hemiciclo se ha convertido en un plató. Está tan bien concebido que si se quitaran los micrófonos escucharían unos a otros, pero no lo hacen precisamente para que las cámaras de televisión tengan comunicación directa y de esa manera podamos estar viendo lo que vemos. Pero bueno, en fin, el espectáculo. El espectáculo de la política. Bueno, hacía referencia ahora Pedro Sánchez en su última intervención en respuesta a las preguntas de Ione Belarra al reconocimiento ayer por parte del Gobierno de España del Estado palestino. Vamos con las consecuencias, vamos con las repercusiones, vamos con las reacciones de este reconocimiento, porque si una de las imágenes del día la íbamos a encontrar, y ya la hemos encontrado en el Congreso de los Diputados en esta sesión de control al Gobierno y en este rifirrafe entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, la otra imagen del día se va a producir a las 10:30, porque es la hora que está marcada para la reunión de Pedro Sánchez con su homólogo de la Autoridad Palestina. Es el primer contacto diplomático formal aquí en Madrid después de que el Gobierno reconociese ayer el Estado palestino, recordemos, en coordinación con Irlanda y con Noruega. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Va a ver esa fotografía con el homólogo de Pedro Sánchez de la Autoridad Palestina, el presidente de la Autoridad Palestina, pero también se va a reunir el presidente del Ejecutivo con los ministros de Exteriores de 4 estados árabes, porque España quiere seguir institucionalizando su compromiso con la paz de la región y con el reconocimiento de Palestina. Es la foto que reafirma ese compromiso, sobre todo frente a los ataques y las amenazas que siguen llegando de Israel, que interpreta el reconocimiento de Palestina como una agresión a su propio Estado. Con el encuentro de Sánchez y el primer ministro palestino un día después, lo decía, se va a formalizar ese reconocimiento. Con el resto se estudiará el futuro de la región, porque el presidente se reúne con el Comité Ministerial Árabe Islámico para Gaza. Es un grupo formado por Palestina, Arabia Saudí, Qatar, Jordania, Turquía y la Organización de Cooperación Islámica, que llevan meses trabajando en el terreno diplomático para frenar la ofensiva israelí. Y la aportación de España ayer, reconociendo a Palestina, es extraordinaria en términos de justicia, decía anoche el ministro de Exteriores jordano a su llegada a Madrid. Este comité tiene un plan de futuro para la franja. Hace unos días se lo presentaron a Estados Unidos y apuesta por devolver el poder de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. Con ellos, aquí en Madrid, Ángeles, de alguna forma se quiere recuperar el espíritu de la conferencia de paz que acogió esta ciudad en el 91. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Israel ha endurecido mientras tanto su tono contra España, acusa al gobierno de ser cómplice ahora del genocidio contra los judíos y cómplice de crímenes de guerra. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? En Europa son cautos, lo es sobre todo Emmanuel Macron en Francia, que pide no tomar una decisión como esta en caliente cuando todavía está en marcha la guerra. Sí, aparte podemos decir que las últimas horas han sido las de las palabras y también las de las imágenes. Hemos visto, por ejemplo, las banderas de España, de Irlanda y de Noruega ondeando en el ayuntamiento de Ramallah, en Cisjordania, o la bandera palestina en el Parlamento irlandés. Como es de imaginar, este reconocimiento oficial no ha gustado nada a Israel, lo decía ahora Pablo. El ministro de Exteriores se despachaba en un tuit en el que acusaba a Pedro Sánchez de crímenes de guerra, le pedía que destituya a Yolanda Díaz y comparaba a España con Irán y con Hamás. Mensaje directo contra España. Hay que decir que luego el ministro no escribió sobre Irlanda o sobre Noruega, y horas después el embajador de Palestina, aquí en Madrid, agradecía el reconocimiento. Es un momento para celebrar. No vamos a perder nuestra humanidad y nuestra venganza será
la sonrisa de nuestros hijos. Noruega optó por un comunicado oficial, argumentaba que tal y como están las cosas no se puede esperar ya que termine la guerra para reconocer a Palestina, para lograr así la solución de 2 estados, argumento que defendía también el primer ministro irlandés Simon Harris en el Parlamento de su país. No puede haber una solución de 2 estados si no hay 2 estados. Hemos reconocido hace tiempo el derecho de Israel a existir en paz y en seguridad dentro de unas fronteras internacionales reconocidas. Ahora decimos que reconocemos de igual manera el derecho de Palestina a existir dentro de unas fronteras internacionales y reconocidas. La Unión Europea ha dejado este asunto en manos de cada país. De hecho, ha coincidido el anuncio de estos 3 países con la visita de uno de los comisarios a Israel. Se reúne este mediodía con Netanyahu. Emmanuel Macron, como decías, ha insistido en que el reconocimiento no es una urgencia para Francia. No es ningún tabú para Francia el reconocimiento del Estado palestino y estoy totalmente dispuesto a hacerlo, pero ese reconocimiento debe llegar en un momento útil, es decir, en un momento en el que forme parte de un proceso en el que los estados de la región e Israel se comprometan y un momento que permita que haya un resultado útil después de una reforma de la autoridad palestina. Si me permiten decirlo así, lo que no haré es un reconocimiento basado en las emociones. Y 2 reacciones más de las últimas horas. El Parlamento de Dinamarca, que ha rechazado una proposición de reconocimiento, considera que no se dan las condiciones para que Palestina sea un estado viable. Y en el Reino Unido, que se puede meter en campaña, tienen elecciones en julio y el primer ministro de Escocia ha pedido ya tanto a conservadores como a laboristas que gane quien gane, reconozca a Palestina. Antonio, gracias. Adiós. Le critica el Partido Popular, le critica la oposición al gobierno que haya reconocido el Estado palestino sin un consenso de toda la Unión Europea. Escuchábamos ahora las declaraciones y la posición de Macron, por ejemplo, en toda esta cuestión. Pero Edu, es verdad que eso no va a contribuir o no va a ayudar a la paz, pero es un paso en el camino. Bueno, es un paso significativo en el camino. Claro. En el sentido de que España se une a una lista del sistema de Naciones Unidas compuesta por 193 países y ya reconocen al Estado palestino un total de 146, con la entrada en esa lista de Irlanda, Noruega y España. 146 de 193. Es imposible que nos lleven a la conclusión de que son 146 cómplices del terrorismo de Hamás, que sean 146 países antisemitas, 146 países que estén en contra del derecho del pueblo israelí a tener su propio Estado, porque nada de eso es cierto. Son 146 países que defienden en el sistema de Naciones Unidas una solución diplomática profunda y largamente discutida y asentada de 2 estados con capitalidad compartida en la ciudad de Jerusalén, en paz y en libertad. Eso se ha discutido sustancialmente en las instituciones europeas y en el Consejo de primeros ministros, jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante décadas. Y España no ha dejado de hacer algo distinto a lo que ya votó en el año 2014, en un Parlamento en el que de nuevo José María y yo estábamos como diputados, donde el Partido Popular votó a favor, igual que el Partido Socialista también votó a favor. Por tanto, vamos una década tarde. Acepto el debate de si la circunstancia actual es seguramente una de las más complejas que ha vivido el conflicto en Oriente Medio en muchos años, porque dentro de la extraordinaria complejidad y deshumanización de ese conflicto durante mucho tiempo, probablemente vivimos uno de sus capítulos más sangrientos y más desproporcionados, porque al ataque terrorista de Hamás a principios de octubre del año pasado ha llegado una respuesta profundamente desproporcionada del gobierno de Netanyahu en un exterminio masivo de población civil inocente que nada tiene que ver en muchos casos con el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, una de las 2 partes que configuran este Estado que hoy España reconoce junto con otros 145 países de Naciones Unidas. Por tanto, ojo con pensar que el reforzamiento de una posición diplomática de España ante los organismos multilaterales y ante nuestras relaciones exteriores de carácter bilateral implique ni un mínimo matiz de antisemitismo ni de negación del pueblo israelí a tener su propio espacio vital, porque no es cierto. Hay un reconocimiento implícito del derecho de Palestina a tener también su propio Estado, que es doctrina Naciones Unidas, asentada profundamente durante décadas y que hoy España con esta decisión reafirma y subraya. Mi sorpresa no está en los matices del debate. Todos caben en una circunstancia tan dramática y dolorosa como la que Gaza está viviendo y el conflicto de Oriente Medio está viviendo. Pero yo sí me sorprendo de la posición del Partido Popular, porque el Partido Popular, que yo recuerdo sentado enfrente de mí, como decía José María, en ese hemiciclo tan cercano, votó conmigo a favor hace 10 años del reconocimiento diplomático de Palestina como Estado. Por tanto, algo ha pasado en el giro de estos últimos años para que hoy lo que fue una convergencia de posiciones haya terminado en esta divergencia de estos días. Lasalle.
Bueno, pues sí, además en ese 2014 el Partido Popular está en el gobierno, con lo cual sí, la responsabilidad a la hora de hacer propia la petición que en ese momento hacía el Congreso de los Diputados, pues refuerza la situación de reparación simbólica que ya entonces se apreciaba en los debates alrededor del conflicto entre Israel y Palestina. Y es verdad que yo creo que hay un error en estos momentos de bulto de no comprender que cuando se ha producido un salto cualitativo y cuantitativo tan visceral y tan terrible en el conflicto como el que estamos viviendo de octubre para acá, inicialmente con los atentados de Hamas y después con la reacción represiva de Israel, la única manera viable, entre comillas, de manifestar cuál es la opinión que una sociedad democrática tiene, un Estado civilizado tiene ante una situación como la que estamos viviendo, es buscar mecanismos de reparación simbólica, que sabemos que tiene el alcance que tiene, pero es una reparación simbólica a una demanda histórica planteada por el pueblo palestino, que es ser reconocido como un Estado, es decir, no vivir en una condición de apátrida, sin una ciudadanía institucionalizada en las relaciones bilaterales, y eso tiene un valor testimonial, pero que un valor reparatorio a efectos internos de una sociedad que quiere sanar también su manera de relacionarse con el conflicto que está viviendo y frente al que todos sabemos que no tenemos mecanismos mucho más profundos de los que ya se están utilizando, salvo que incurriéramos también, por mi parte, en soluciones excesivamente radicales como las que se están planteando por algunas fuerzas políticas, ¿no? Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo con los dos. Primero, está en la línea de digamos, de lo que ya establece la comunidad internacional. Segundo, me parece importante porque con todo reconocimiento por parte de países de la Unión Europea, yo creo que es un plus sobre todos esos demás países, ¿no? Nos guste o no, somos, digamos, estamos más cercanos, tenemos un peso, aunque sea de carácter simbólico, que creo que es relevante. Y también me parece que pone de relieve, como bien habéis dicho, el hecho de que la reacción absolutamente desproporcionada de Israel merece algún tipo de, puede ser simbólico y puede ser también un primer paso hacia cosas ya no tan simbólicas, ¿no? Y creo que es importante, además me parece bien que se haga en este momento, porque creo que efectivamente se necesita ese mensaje, si se quiere, de apoyo, ¿no? al pueblo palestino, y creo que también está acorde con lo que piensa la sociedad española. Por eso también me sorprende, mayoritariamente, por eso también me sorprende un poco esa postura del Partido Popular, que además yo creo que le acerca inevitablemente a posturas de Vox o de otros partidos de ultraderecha, en un momento donde yo creo que la sensibilidad de la sociedad es otra, ¿no? En base a lo que hemos visto. Y también introducir esa idea de los matices. Claro que uno puede estar a favor del reconocimiento en este momento, además que, insisto, me parece oportuno, de Palestina, y estar absolutamente en contra de la acción terrorista de Hamas. Y eso es un poco lo que se ha perdido en la conversación pública, ¿no? Sí. Yo a veces digo, yo que soy tuitera, a veces digo, es que no puedo estar en contra de las dos cosas a la vez, porque esta es la realidad, ¿no? Y yo creo que esa es la realidad de la sociedad, y me parece de verdad que es un buen momento para hacer este gesto, y que a lo mejor, aparte del tema simbólico, también puede tener otro tipo de consecuencias institucionales, que ya veremos el recorrido que tiene, sobre todo si otros países de la Unión Europea se apuntan, digamos, a este reconocimiento. Pero como empezábamos el abierto intentando explicar la situación procesal de Begoña Gómez, y decíamos el ejercicio que tenemos que hacer para explicarlo, para no porque para unos está imputada, para otros no está imputada, vamos a explicarlo. En este caso es lo mismo, el reconocimiento del Estado palestino no quiere decir, no lleva adherido el apoyo a una asociación terrorista como Hamas, que esto al final es lo que queda en el debate público polarizado. Vamos a hacer una pausa. Hablaba antes Elisa del acercamiento del Partido Popular a la ultraderecha en cuestiones como la opinión que tienen y la reacción ante el reconocimiento del Estado palestino, pero hay cierto ruido dentro del Partido Popular por cómo se está dirigiendo en esta campaña electoral Alberto Núñez Feijóo a la ultraderecha, a Vox. Les decía que hay cierto malestar en algunos sectores del Partido Popular por la estrategia de estos últimos días de campaña, estrategia del Partido Popular, estrategia de Alberto Núñez Feijóo, que quiere distanciarse de Vox, o al menos eso parece. Ya saben que Feijóo no descarta, y lo ha verbalizado en más de una ocasión, que el Partido Popular Europeo pacte con la posfascista Giorgia Meloni si lo necesita, porque dice que ella es distinta a otros líderes de ultraderecha europeos. Pero esta distinción Feijóo no la hace con Vox, que es
su socio en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas aquí. Así que, Mariela, lo que le ha pasado a Feijóo es que se ha encontrado con la respuesta de sus propios varones, los que gobiernan con Vox en sus comunidades autónomas, como por ejemplo el valenciano Carlos Mazón, que dice estar orgulloso de su gobierno en coalición con Vox y que no se avergüenza. Sí, porque además se da la circunstancia de que ayer se cumplió justo un año desde las últimas elecciones autonómicas que dieron luz verde a los gobiernos de PP y Vox en Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia. Y ayer estos tres presidentes reivindicaban sus ejecutivos. Como hemos contado aquí en los últimos días, las palabras de Feijóo diciendo que con Vox no se puede pactar en Bruselas, aunque sí con Meloni, generaron incomodidad en los territorios con gobierno de coalición con los ultras. Ayer, tú lo mencionabas, Carlos Mazón era el más explícito, reflejando ese malestar, diciendo que él está orgulloso de su gobierno con Vox y que a quien le dé vergüenza es su problema. Le escuchamos junto al presidente murciano López Miras. Pero yo me siento muy orgulloso de todo el Consell. Y no solamente hablo de los consellers del PP, Solemos estar absolutamente de acuerdo siempre. Luego hay matices. Me siento muy orgulloso de haber puesto en marcha cambio, ¿no? Si alguno se avergüenza, pues es su problema. Hay un gobierno fiable, un gobierno basado en el diálogo, que es un gobierno que funciona, gobierno estable en la región de Murcia. Pero mientras los ejecutivos autonómicos sacan pecho de sus alianzas a nivel nacional, las espadas entre ambos partidos están en alto, porque Feijóo y Faes han dejado claro que van con todo contra Vox en esta campaña electoral. A la portavoz de los de Abascal, Pepa Millán, le contestaba así el popular Miguel Tellado. Pero nosotros creemos que el Partido Popular tiene un serio problema de incoherencias y que el enemigo no es Vox, el enemigo es Sánchez. Yo creo que Vox se equivoca de adversario y hay más obsesión por parte de Vox contra el PP que contra Pedro Sánchez. ¿Qué hay de fondo aquí, Ángels? Pues que el PP y sobre todo Feijóo necesita una victoria incontestable de cara a las europeas y según los cálculos populares basados en sus propias encuestas, Sánchez se está comiendo a los grupos más pequeños de la izquierda, como Sumar, por lo que ellos, así lo creen, deben intentar hacer lo mismo con Vox si no quieren arriesgar una clara victoria sobre los socialistas. Mariela, gracias. A vosotros. Lasalle, ¿le puede servir esta estrategia al Partido Popular? Es decir, ir con todo contra Vox, porque es una ultraderecha diferente, digamos que es la mala, porque si la de Meloni es la buena, la de Vox es la mala. Pero el problema que tiene Feijóo es que gobierna con esta ultraderecha en algunas comunidades autónomas. Claro, el equilibrio es muy complejo. Es imposible de alcanzar esa equidistancia buscada en la medida en que la sociedad está abruptamente polarizada, ¿no? Y si por un lado, efectivamente, tú estás afeando a la extrema derecha ser extrema derecha, pero tú gobiernas con ella y al mismo tiempo esa extrema derecha se retrata, como está sucediendo de manera ostensible con Milei y su motosierra y con Netanyahu y su represión en Gaza, pues es que tú tienes un problema de comunicación y tienes que ser capaz de gestionar esa realidad tomando una decisión. O estás con ellos o estás contra ellos, que es al final un riesgo político que te puede salir bien o te puede salir mal, porque, insisto, vivimos en una sociedad muy polarizada donde la capacidad para poderlo atrapar todo, es decir, tener esa capacidad de los partidos de masa de captar votos de la extrema derecha y de la centralidad, es incompatible. Es decir, en estos momentos una sociedad polarizada, lo que te aproxima a la extrema derecha te aleja del centro y lo que te acerca al centro te aleja de la extrema derecha. Y ese es el drama que vive el Partido Popular. El drama que el Partido Socialista podría vivir también en ese escenario se rompe porque ahora, donde realmente está la fuerza de tensión de la polarización, es en la extrema derecha. Es en personajes como los que he mencionado. Y eso es lo que realmente hace muy complicado al Partido Popular encontrar la senda de equilibrio entre ser capaz de arañar votos a un electorado que era tuyo, que es en parte el Vox, pero por otra parte de captar espacio en la centralidad, que se la tienes que arrebatar a quien naturalmente se suele situar en la centralidad, que es quien gobierna, porque quien está en el gobierno a la hora de construir la narrativa siempre incorpora la narrativa de un gobierno, y un gobierno siempre mira más por el interés general, tiene siempre un componente mucho más técnico en las resoluciones que adopte, y si no, hace falta ver la declaración que hizo ayer el presidente del gobierno cuando anunció el reconocimiento de Palestina, ¿no? Que era absolutamente impecable en términos jurídicos y en términos de presentación comunicativa, ¿no?
Este es el problema que tiene y va a ser muy difícil que salga bien parado de esto, ¿eh? Edu. Sí, bueno, es que es el típico el clásico debate, diré, ¿no? De que se está discutiendo de qué hacer con la frontera que hay en los electorados en el lado derecho del Partido Popular con la extrema derecha neofascista que representa el señor Abascal y su formación política Vox, ¿no? Es probable que exista una cierta tensión de juego de poder-oposición en el interior del Partido Popular, en el sentido de que muchos gobiernos autonómicos en el Partido Popular conviven con un PP en la oposición en el gobierno nacional, pero seguramente quienes se sientan orgullosos de esos gobiernos en esos territorios en los que gobiernan con Vox deben saber que esos gobiernos con Vox son los responsables de que sea Feijóo el que esté en la oposición hoy, por el ciclo 28 de mayo, 23 de julio, donde no pudo caer en más trampas el Partido Popular, en más imprudencias el PP en algunos territorios y en pactos vergonzantes. Es inolvidable el pacto del señor Mazón, aquel pacto de Peppa Pig firmado en 6 minutos con un partido como el de Vox, sin avisar, parece, a la Dirección Nacional del Partido Popular, en un contexto de incompatibilidad de ser un partido de mayorías en la medida en que es un partido que cohabita y coordina políticas y gobiernos con una formación incompatible con la gran mayoría de las formas de vida que hay en España, como es Vox. Lo hemos discutido muchas veces. La derecha española, el Partido Conservador, que en España, el más grande de todos ellos durante estos 40 años, tiene que tomar una decisión que no termina de tomar, y en la medida en que no la tome, y tiene que ver esa decisión con su relación con este partido de extrema derecha, seguirá sin ser capaz de pasar de donde está, sin ser capaz de llegar a grandes mayorías como fue capaz de hacerlo en otros momentos, igual que también fue capaz el Partido Socialista. Elisa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que además el tema es que efectivamente, lo decíamos también fuera de micrófono, esto deja fuera a un electorado más moderado de centro que efectivamente es incompatible con la extrema derecha, como ya pasó en las elecciones generales. Luego esto es una segunda repetición. Pero sí me interesaría destacar que realmente lo que aglutina, desde luego a nivel nacional y parece que a nivel europeo, esos dos bloques tan polarizados es más el rechazo al contrario que, digamos, unas políticas conjuntas. Yo creo que eso a veces hay que recordarlo, porque lo mismo que a nivel nacional, digamos, la oposición, por así decirlo, es más anti-Sánchez, que, oye, estoy cooperando con un partido de ultraderecha en determinados gobiernos regionales, realmente lo que aglutina ahí es estamos en contra, ¿no? Lo ha recordado Mazón, ¿no? Lo que nosotros estamos en contra de Pedro Sánchez, y eso es lo que nos une, pues a la inversa, ¿no? En el otro lado, nosotros estamos en contra de gobiernos en que participe la ultraderecha, y eso es lo que une a gente tan dispar, y aquí hay que recordarlo, como puedan ser Junts o el PNV, que están dentro de ese bloque. Entonces, claro, en ese juego de bloques, realmente, primero, no se habla de lo importante, que eso es una cosa que no hemos comentado, ¿no? Cuando hablamos aquí de verdad un poco de los temas, de los grandes temas de Europa, más allá de qué coaliciones se van a formar, y segundo, hay un montón de gente, entre la que me encuentro, que dice, pero bueno, es que yo no quiero formar parte de ningún bloque, entonces, ¿qué hago, no? Yo creo que eso es algo que lo vamos a ver no solo el 9 de junio, sino en general, y que es una dinámica que no creo que augure nada bueno para el nuevo Parlamento Europeo, ¿no? Que es esto, yo realmente me defino por lo que estoy en contra, ¿no? Y no tanto por lo que yo quiero hacer como proyecto estratégico o como proyecto de partido. Y me parece desde luego una lástima, pero creo que efectivamente estamos ahí. Y tú decías, Lasalle, que es imposible que Feijóo salga bien parado de esto. Se ha mostrado muy convencido Pedro Sánchez de su victoria, de sus buenos resultados en las elecciones europeas. Claro, es que es un escenario muy complejo porque tú has creado una expectativa de que ganaste unas elecciones generales, aunque luego la aritmética parlamentaria no te permitió formalizar esa victoria con un gobierno que te respaldara, o con una mayoría parlamentaria que te respaldara, y si no obtienes lo que tú esperabas obtener, pues tenemos un problema, sí, desde luego que sí. Edu, ¿quieres añadir algo? No, que es que sigue cayendo en todas las trampas, ¿no? Claro. Este giro en la posición política, en política exterior, cuando es mayoritario el sentimiento en España favorable emocionalmente al pueblo de Palestina y políticamente favorable al reconocimiento del Estado de Palestina, cuando el Partido Popular estaba ya hace 10 años, como bien ha recordado José María, estando incluso en el gobierno, con lo que tiene unas implicaciones de gestión más evidentes que cuando estás en la oposición, y a caer en este giro ahora, en plenas elecciones europeas, es que el Partido Popular, yo no soy nadie para dar consejos de nada ni para decir absolutamente nada, pero qué curioso que entren siempre en las campañas electorales mejor que como terminan saliendo. Sí. Pasa una y otra vez.
Pues vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. ¿Y con qué empezaremos? Mira, vamos a dejar descansar este miércoles al Rincón y la Esquina, pero vamos a seguir pensando. Vamos a seguir pensando. Vamos a poner la mirada en los jóvenes y en el futuro laboral. Hablamos de la generación Z, seguramente la más preparada de la historia, lo sabemos, y que sin embargo sufre como ninguna otra el desempleo, los bajos salarios, la precariedad laboral y por tanto que ve muy comprometido su futuro. En el 900, 100, 800 queremos que nos llamen ellos y ellas y nos cuenten cuál es su relación con el trabajo, qué buscan, qué piden, qué priorizan cuando buscan un empleo, cómo se imaginan su futuro laboral. Y abrimos la óptica para escuchar también a aquellas personas que pueden aportar experiencia como empleadores, como compañeros de trabajo de esos y esas jóvenes o como familiares a los que todavía tienen la esperanza de poder llegar al mercado laboral y establecerse de manera exitosa. La relación que tienen los jóvenes de ahora con el trabajo, sus prioridades, qué es lo que buscan, qué es lo que les empuja a aceptar un trabajo o a rechazar otro. 900, 100, 800. A partir de, después del boletín, vamos a dedicarnos una hora a hablar de ello. ¿Qué más? Bueno, los miércoles que hay viaje de ida, pues hay mucha muerte en el programa, porque claro, venimos con las cartas del más allá, que vienen de un muerto, y tenemos al viaje de ida, que es un muerto. Y además son dos muertos muy potentes y que además han matado ellos mismos mucho, porque claro, uno es un héroe, el otro es un villano, pero los dos son matones. Entonces, ¿la carta de quién es? Al Capone. Ah, vale, la carta es de Al Capone. Al Capone. ¿Y el viaje? Y el viaje es a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Vamos. Que se podrían intercambiar en las secciones y no pasaría nada. Sí, porque los dos, bueno, uno se manchó más las manos de sangre que otro, pero bueno. Ya, pero los dos mataron. Sí, los dos mataron. Y después vamos a cerrar con una charla con Carlos Toro, que es uno de los mejores periodistas deportivos, experto en atletismo, también en ciclismo. Es experto en estrategia de armamento militar y ha compuesto más de 1500 canciones que conocéis todos, de Marisol, de Marta Sánchez, de Franco Battiato, y que ahora se ha dado el gusto de publicar por primera vez un disco con canciones que canta él, que también tiene derecho. Lo ha hecho todo, Lo ha hecho todo en la vida. Es un ejemplo de... lo que nosotros no seremos nunca. Efectivamente. Bueno, deja estar. Bueno, todavía nos queda tiempo. Lo dejamos aquí. José María Lasalle, Elisa de la Nuez, Eduardo Madina. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.